So, just a quick recap of the last 2 weeks. Voy a hacer un breve resumen de las últimas 2 semanas. And so we're in the book of Galatians. Hemos estado y estamos en el libro de Gálatas. We kind of covered chapter 1 and chapter 2. Ya cubrimos el capítulo 1 y el capítulo 2. And today we're going to go into chapter 3. Y hoy vamos a entrar al capítulo 3. So what happened in chapters 1 and 2? ¿Qué ocurrió en los capítulos 1 y 2? The Apostle Paul planted a church, El apóstol Pablo plantó una iglesia, planted many, plantó muchas in a iglesias town named Galatia. en Galacia, And, Gálatas. and then he left and he wrote them letters. Y luego de marcharse, él le escribía cartas. And he learned that there was some false teaching going on. Y él se enteró de que estaban dando enseñanzas falsas. So this is the premise of the first 2 chapters. Esta es la The primicia de summary. los primeros, el resumen de los primeros 2 capítulos. He says the law does not save us. Él dice, la ley no nos salva. He says Jesus fulfilled the law and he saved us. Él dice, Jesús cumplió la ley y él nos salvó. Paul says anything else is not the gospel. Pablo dice, cualquier otra cosa no es el evangelio. Some of us remember that. Y nosotros, algunos de nosotros recordamos eso. We put our faith in Jesus. Nosotros ponemos nuestra fe en Jesús. We allow the Holy Spirit to do the work in Nosotros- transforming our lives Nosotros permitimos que el Espíritu Santo haga la obra en transformar nuestras vidas because his works are perfect and immovable. porque sus palabras y sus obras son perfectas y son inconmovibles. That was last week. Eso fue la semana pasada. Now we go into the book of pasada. Galatians, chapter 3, Ahora vamos a entrar al capítulo 3 del libro de Gálatas. and we're going to look at a few verses. And we're going to start chapter 3, verses 15 through 18. Y vamos a empezar con el capítulo 3 de Gálatas y vamos a ver los versículos del 15 al 18. If you have this Bible in one of the chairs in front of you, it's page 1452. Si ustedes tienen una de las Biblias que se encuentran en los asientos delante de ustedes, la página es la 1452. Amen. Amén. And we read in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Brothers, let me take an example from everyday life. Just as no one can set aside or add to a human covenant that has been duly established, so it is in this case. The promises were spoken to Abraham and to his seed. The scripture does not say, and to seeds, meaning many people, but to your seed, meaning one person who is Christ. What I mean is this: the law, introduced 430 years later, does not set aside the covenant previously established by God and thus do away with the promise. For if the inheritance depends on the law, then it would no longer depend on a promise. But God, in his grace, gave it to Abraham through a promise. Versículos 15 al 18. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido rectificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había rectificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Okay, so Paul, in the first few verses of this chapter, he's kind of continuing what we talked about last week. Pablo, en los pocos versículos que hemos visto aquí, él continúa hablando de lo que vimos la semana anterior. Because remember, there was a group called the Judaizers. Porque recuerden que había un grupo de personas llamadas los judaizantes. And they were
teaching a different gospel Y ellos estaban enseñando un evangelio diferente to the Galatian church. a la iglesia de Gálatas. And if you remember, they were saying you have to follow the law Recuerdan que ellos estaban diciendo, ustedes tienen que seguir la ley in order to be saved, para poder ser salvos. which is backwards. Y esto es al revés. So Paul was upset. Entonces Pablo estaba enojado por esto. They were basically saying you have to become like a Jew. Básicamente lo que ellos estaban diciendo, ustedes tienen que ser como los judíos. Specifically, men, you have to be circumcised in order to be saved. Específicamente a los hombres diciéndole, para ustedes poder ser salvos, ustedes tienen que ser circuncidados. Okay. So all of a sudden, Paul is continuing, right? So now in verse 15, Y de repente, y todo esto está continuando, vemos en el versículo 15, he brings in Abraham. él trae a la historia a Israel, a Abraham. Yes. Abraham was known as the father of faith. Abraham se conocía como el padre de la fe. He was also known as the father of the Jews. También era conocido como el padre de los judíos. So the Judaizers, they knew all about Abraham. Los judaizantes conocían todo acerca de Abraham. That was their guy. Ese era su Dios. Okay? So they knew exactly who he was and what he was about. Así que ellos sabían exactamente quién él era. So Paul brings him into the story as an example. Así que Pablo lo trae a él como un ejemplo en la historia. And Paul is genius here. Y Pablo aquí es genial. This is masterful. Esto es maestral. Because he's kind of arguing against the Judaizers who are Jews. Porque él estaba discutiendo en contra de los judaizantes. And then he says, all right, let's go to the father of the Jews. Y él decía, ok, vamos a ver al padre de los judíos. The father of the faith. El padre de la fe. So, again, what's going on here in this context? Lo que está ocurriendo aquí, lo menciono de nuevo, en este contexto, Specifically, específicamente, now the Judaizers are saying this. ahora los judaizantes están diciendo esto. Okay. So they say, if God made a promise, he made a covenant with Abraham. Si Dios hizo una promesa, él hizo un convenio, un pacto con Abraham. That was a promise of like blessing, a promise of salvation. Eso fue una promesa de salvación, de bendición. Then why, 430 years later, Entonces, ¿por qué 438 años más tarde, in Moses' time, en los tiempos de Moisés, why was the law introduced? por qué entonces la ley fue introducida? See how important it is, they say? ¿Ves cuán importante es, dicen ellos? This changes things. Esto cambia las cosas. This is what the Judaizers are saying. Esto es lo que los judaizantes están diciendo. If we are to get the blessing that Abraham had, Si nosotros fuéramos a querer obtener la bendición que tiene Abraham, if we are to be beneficiaries of that, si nosotros queremos ser beneficiarios de esa bendición, then we must have to obey the law of Moses. entonces nosotros tenemos que obedecer la ley de Moisés. But Paul proves this wrong. Pero Pablo prueba que esto está errado. He's basically saying this. Él básicamente lo que está diciendo es, So God made a promise to Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham. 430 years later, 430 años más tarde, the law was introduced to Moses. la ley fue introducida a Moisés. The law does not change the promise. La ley no cambia la promesa. That would mean that God changed his mind. Si fuera así, esto significaría que Dios cambió su manera de pensar. That would mean that we don't need a savior. Eso significaría que nosotros no necesitamos un Salvador. Because remember, the promise was through your seed, which is Jesus Christ. Porque recuerden que la promesa fue a través de la semilla, su semilla, y la semilla fue Jesucristo. That would mean that he could give out his blessing based on our performance. Eso significaría que Él puede dar sus bendiciones basada en nuestro comportamiento. You can be saved based on your performance of how well you accomplish the law. Tú podrías ser salvo basado en cuán bien tú cumplieras con la ley. And not
based on God's promise to y Abraham. no basado en la promesa de Dios. You guys with me? ¿Están conmigo? All right, so this is what Paul's saying. Así que esto es lo que Pablo dice. Now we're going to step away for a second. Ahora vamos a alejarnos un poquito. Let's take a look at the promise to Abraham. Vamos a ver a la promesa que le fue hecha a Abraham. If you like to follow along in the Bible, it's in Genesis chapter 15. Si quieren seguirme, la pueden encontrar en el capítulo 15 de Génesis. God speaks to Abraham. Dios le habla a Abraham. So we're going back, right? Hemos ido atrás. God makes a promise to Abraham. Dios le hace una promesa a Abraham. And then in verse 8, for those who are following along, Y en el versículo 8 of Genesis 15, de Génesis 15, Abe then says, okay, how do I know that you're going to keep this promise? Abraham dice, ok, entonces, ¿cómo yo sé que tú vas a mantener esa promesa? So God tells him to get a cow, Así que el Señor le dice a Abraham que se busque un ternero, a goat, una cabra a ram, y un carnero, a dove, una paloma and a pigeon. y un pichón de paloma. Go get those things. Ve y busca esas cosas. Abraham knows exactly what to do with these animals. Abraham sabe exactamente qué va a hacer con estos animales. And I'm going to get graphic here, but this is what he does. Y yo voy a ser un poco gráfico aquí, pero esto es realmente lo que él hace. He takes each of those animals and he cuts them in half. Él coge cada uno de esos animales y lo parte en dos. Okay? So he takes a cow, cuts it in half, Él coge un ternero y lo parte por la mitad. and one half goes here, Una mitad la pone a un lado the other half here. y la otra mitad la pone al otro lado. The goat, one half here, one half there, and so on. La cabra hace lo mismo, una mitad aquí y una mitad del otro lado. Y lo That's- mismo hace con todos los demás. That's in verse 10. Eso lo vemos en el versículo 10. Now, to us, this is weird and gross, Para nosotros esto es un poquito raro y hasta un poco desagradable. but you have to understand in those times, Pero ustedes tienen que entender que en esos tiempos that's how a covenant was signed. era la manera en que se firmaba o se sellaba un pacto o un convenio. Because they didn't have contracts. Like today, you would go to a lawyer or a notary or witnesses, and you would both sign. No tenían lo que tenemos hoy día. Hoy tenemos contratos que se firman y vamos ante un notario, ante un abogado o testigo y se firman. That's the signature. That's Yes. the agreement. Esa es la firma, ese es del acuerdo. And then each covenant maker, each person in the deal, in the Y- promise, Y cada persona en el negocio, en la promesa, had to walk in between those dead animals. tenía que caminar en medio de esos animales muertos. Each of them had to walk through those dead animals. Cada uno tenía que caminar en medio de esos animales muertos. What that meant was this: Lo que eso significaba era, if I break this promise, if I break this covenant, si yo rompo esta promesa, si yo rompo este convenio, either one of us, cualquiera de nosotros may I be cut up just like these animals. va a ser cortado igual que como fueron cortados estos animales. And may I be cut off from God. Y voy a ser quitado de la presencia de Dios. And I will deserve to die just like these animals. Y yo voy a merecer morir de la misma manera que murieron estos animales. That's their signature. Esa era la firma. Here's the crazy thing. Aquí está lo loco de esto. Abraham never walks in between those two halves. You can read it. Si ustedes leen, ustedes van a ver que Abraham nunca caminó en medio de esos animales cortados. In verse 12, it says, Abraham fell into a deep sleep. En el versículo 12 vemos que dice que Abraham cayó en un profundo sueño. The only thing that passes in between these animals, these dead animals, Lo único que pasa en medio de estos animales muertos, in verse 17, lo vemos en el versículo 17, is a smoking fire pot with a blazing torch. Es- Fire. es fuego, una hornilla humeante y una antorcha encendida. That's the only thing that passes through. They were both supposed to pass through. Eso es lo único que pasa en medio de esos animales muertos y estaban supuestos a pasar ellos dos. Do you guys know what the fire was? ¿Saben ustedes lo que era el fuego, lo que representaba el fuego? It's God. Es a Dios. It's God's presence. Es la presencia de Dios.
God himself walked or passed through those dead animals. Dios mismo pasó a través o en medio de esos animales muertos. Abraham never did. Abraham nunca lo hizo. And perhaps God made Abraham fall into a deep sleep. De hecho, vimos cómo Dios hizo que Abraham cayera en un profundo sueño. Why? ¿Por qué? Because God wanted everybody to know that it was God that made the promise. Porque Dios quería que todo el mundo supiera que fue Él quien hizo la promesa. It was God who initiated this covenant. It was his idea. Fue Dios que inició este convenio, fue su idea. And it was God who says, I'm going to sign it myself. Y fue Dios quien dijo, yo voy a firmarlo. So yo that if mismo. I break this covenant, I'm in trouble. Porque si yo rompo entonces este convenio, esta promesa, yo estaré en problemas. I will die. Yo moriré. This is a covenant that relies in no way on Abraham. It doesn't depend on Abraham. Este es un convenio, un pacto que no depende nada de Abraham, But- nada de Abraham. It depends only on God. Solamente depende de Dios. Do you understand the power of that? ¿Entienden ustedes el poder de esto? I'm going to make a covenant to you. Yo voy a hacer una promesa, un convenio contigo. I'm going to make a promise. Voy a hacerte una promesa. It's my covenant. It's my promise. Es mi convenio, es mi promesa. And I'm going to hold myself to it. Y yo me voy a adherir a esa promesa. It doesn't depend on you. No depende de ti. It depends only on God. Solo depende de Dios. He would die before he would break that promise. Él moriría, prefería morir antes de él romper ese And if he's convenio. going to die, he's going to die on his terms, Y si él va a morir en sus términos, of his own accord. de acuerdo a su plan. And he does that. Y él hace eso. He comes in the form of Jesus and he lays down his life. Él viene en forma de Jesús y él da su vida. And he would initiate that atoning sacrifice on the cross. Y él es quien inicia ese sacrificio enorme por la expiación de nuestros pecados. And he would do it himself Y él lo hace él mismo. on the cross En la cruz. for us. Por nosotros. Hallelujah. Aleluya, Dios. It doesn't depend on you. No depende de ti. It depends on God. Depende solamente de Dios. It's his covenant. Es su It's convenio. his promise. Es su promesa. He is the one offering salvation. Él es el que está ofreciendo la salvación. He's the one that offers us the blessings. Él es quien nos ofrece a nosotros las bendiciones. It doesn't depend on us. No depende de nosotros. Amén. Calm down, Javi. Cálmate, Javier. We get it. Lo entendemos. That's why we're here. Por eso estamos aquí. But that's just the thing. Pero esa es la cosa. It's not about just coming here. No es solamente acerca de usted venir aquí. It's about worshiping God out there. Es acerca de nosotros adorar a Dios allá afuera. Not just here, No solamente aquí. but living our lives as living sacrifices to God out there. Pero nosotros ser sacrificio y vivir nuestra vida sacrificada a Dios ahí afuera. Because here's the kicker here. Porque aquí vemos el pateador. O Okay. Ya. We're going to continue to read verses 19 through 22 of Galatians chapter 3. Vamos a continuar leyendo los versículos 19 al 22 The next few verses. de Gálatas capítulo 3. Paul says this. Pablo dice esto. What then was the purpose of the law? Great question. All right. It was added because of transgressions until the seed, whom the promise referred, had come. The law was put into effect through angels by a mediator. A mediator, however, does not represent just one party, but God is one. Is the law therefore opposed to the promises of God? Absolutely not. For if a law had been given that could impart life, then righteousness would certainly have come by the law. But the scripture declares that the whole world is a prisoner of sin, so that what was promised, being given through faith in Jesus Christ, might be given to those who believe. Gálatas 3, versículos 19 a 22. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley?
fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo, Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de la promesa de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Amén. Amen. Paul is saying that the law Pablo está diciendo que la ley points to our sinfulness. La ley nos lleva y nos señala nuestro pecado. Because the laws were given to us each time God's people sinned. Porque la ley nos era dada y le era dada cada vez que el pueblo de Dios pecaba. So in Moses' days, you guys remember, he was given the 10 commandments. En los tiempos de Moisés, y ustedes recuerdan, se les dieron los 10 mandamientos. That was the law. Esa era la ley. 10 commandments. 10 mandamientos. Just 10. Solo 10. God's people, El pueblo de Dios, they kept on sinning and forgetting the basic values of the 10 commandments. el pueblo de Dios continuaba pecando y se olvidaban constantemente de los 10 mandamientos. So every time they messed up, a new law was created. Entonces, cada vez que ellos la embarraban, una nueva ley les era dada o pecaban. And they ended up with 613 laws and regulations. Y ellos terminaron con 638 leyes y regulaciones. It started off as 10, Comenzaron con 10, but now it's 613. ahora son 613, perdón, 613. It's kind of like this silica gel packet that you find in your sneakers or something like that. You guys seen this before? Es como ese paquetito de Right. gel de sílice que encontramos en los zapatos, en la cartera. It serves its purpose. Cumple con su propósito, But it says, do not eat. pero dice, no la comas. I've always wondered, who's eating these things? Y yo siempre me he preguntado, ¿quién está comiendo esta cosa? Who is eating this? Saying, oh, they gave me a little treat with my Nikes. Oh, mira, me dieron un dulcito con mis tenis nuevos. I think somebody just confessed. Creo que alguien confesó. I'm not going to look. Y no voy a mirar. How are you still alive? ¿Cómo sigues vivo? Who's eating these things? ¿Quién está comiendo esto? Well, somebody did. ¿Alguien lo hizo? Somebody at some point got sick. Alguien en algún momento se enfermó. And so now they have to put a label, another entonces- rule, another regulation that says do not eat. Entonces ahora tienen que poner otra etiqueta, otra regulación que dice no comer. So you get it? It's like now cups in McDonald's or whatever, it says caution, extremely hot. Es como las vasos en McDonald's que dicen, por favor tenga cuidado, está extremadamente caliente. Because somebody got burnt. Porque alguien se quemó. They ordered a hot drink. Ellos ordenaron una bebida caliente. For me, that would have been enough. If I'm ordering a coffee or a hot chocolate, I'm pretty sure it's going to be hot. Para mí, el yo ordenar una bebida caliente, café o chocolate, eso iba a ser suficiente. para But now tener because cuidado. somebody messed up, Pero ahora, porque alguien la embarró, now they have to put a label. ahora tuvieron que ponerle otra etiqueta. Caution, Cuidado, extremely hot. sumamente caliente. Who's eating these things? ¿Quién está comiendo estas cosas? Somebody has. Alguien lo ha hecho. There's time to repent. Don't Hay worry. tiempo para arrepentirse. And so they have to put a label on, a rule. Do not Entonces eat. tuvieron que poner una etiqueta, una regla que dice no coma. I've watched TV shows now. Yo veo shows de televisión ahora And now there's a disclaimer before some shows that say some things are going to be pretty dark. y veo que hay algunos en esos shows de televisión que hay algunas especificaciones antes de empezar que dicen que algunas cosas van a ser un poquito obscenas o oscuras. Some things might trigger you, Algunas cosas puede que a usted le impacte, le moleste. or there could be like flashing lights that could cause something. O estas luces parpadeantes que pueden molestarle. So things have happened, and so now we have to do disclaimers, we have to do rules, laws, and regulations. Las cosas han ocurrido, entonces tenemos que establecer
reglas, leyes y regulaciones, 613 613 leyes, when there should have just been 10. cuando se suponía que eran solamente 10. The laws are basically showing us just how sinful we are. La ley básicamente lo que nos está mostrando a nosotros es cuán pecadores somos. That each time we mess up, each time we sin, we fall further away, further away. Que cada vez que nosotros pecamos, cada vez que cometemos algo mal, entonces nos alejamos más. And this is important for us to understand, Y esto es importante que nosotros lo entendamos, to realize, que nos demos cuenta, so we can see just how huge our debt was para que nosotros podamos ver cuán grande era nuestra deuda by our own actions. por nuestras propias acciones. We have to really understand that. Nosotros tenemos que realmente entender esto, So then we can truly appreciate para que entonces nosotros podamos verdaderamente apreciar, the huge payment that was made by Jesus on the cross. entender el gran pago, el inmenso pago que hizo Jesús en la cruz del Calvario. That which was done by his actions. Lo que fue hecho por las acciones de él. Our actions do this, away. Nuestras acciones lo que hacen es que nos alejan. His actions do this, Sus bring us closer. acciones nos acercan más a él. So Por lo tanto, we should be thankful for the law. nosotros debemos de dar gracias por la ley. We don't hate the law, Nosotros no odiamos la ley, but we should be thankful because it shows us we're messed up. pero nosotros debemos de estar agradecidos porque nos muestra que nosotros estamos errados. We have a huge debt to pay. Nosotros tenemos una gran deuda que pagar. We are sinners. Somos pecadores. We are impure, Somos impuros. unclean. No somos limpios. Yet God pays all that. Those 613 plus laws, he does them himself. Pero Dios mismo paga esas 613 leyes y más. Él la paga él mismo. That's like somebody saying, how much do you owe on your student loans? Es como que alguien te diga, ¿cuánto debes tú de tus préstamos estudiantiles? Or how much do you owe on your mortgage? ¿O cuánto debes tú en tu hipoteca? Here you go, paid. Aquí tienes, págala. Paid off Pagada en su totalidad. completely. Completamente. We need to realize just how big our debt was Tenemos que darnos cuenta cuán grande realmente nuestra deuda era. so we can truly appreciate and internalize how big the payment was. Para que nosotros podamos apreciar e internalizar cuán grande fue el sacrificio para el pago de ella. Now, the law points to our sinfulness. La ley nos lleva y Right. nos señala a nuestra vida pecaminosa. It kind of proves to us, you guys are messed up. Realmente prueba cuán mal o cuán pecadores somos nosotros. The promise points us towards salvation. La La promesa. promesa nos lleva hacia nuestra salvación. So today we appreciate the law. Así que hoy nosotros apreciamos la ley. Today, tomorrow, and forevermore, we internalize the basic values of the law. Hoy, mañana y siempre nosotros vamos a internalizar el poder de la ley. We understand and we follow the moral ethics, Nosotros entendemos y seguimos las éticas morales, the neighborly love, el amor fraternal o el amor a nuestros hermanos, the respect for others, el respeto hacia los demás, loving God truly, el amar a Dios verdaderamente and ultimately being image bearers of God. y más que todo ser un ejemplo o llevar la presencia de Dios donde vayamos. And we live this way to honor God Y nosotros vivimos de esta manera para honrar a Dios, because we want to, porque nosotros queremos hacerlo, because we want to, porque nosotros queremos hacerlo, not because we're trying to perform, no porque nosotros queremos actuar, not because we're trying to reach or attain salvation, no porque nosotros queremos alcanzar o obtener la salvación, but because we want God to shine out there, pero porque nosotros queremos que Dios brille ahí afuera, that we can give him glory, para que nosotros podamos glorificarlo a Él, that we can share his love with others, para que nosotros podamos compartir su amor con otros, not for performance, no para nosotros actuar, not because we're like 613, all right, I've got a whole bunch more to go.
Ok, soy 613, pero tengo muchas más que cumplir. but out of gratitude. Pero por gratitud, Again, de nuevo, it's not just about having good manners when No we es- worship here. no es acerca de nosotros tener buenas costumbres cuando estamos aquí adorando a Dios. It's also about living our lives in worship to Him out Es there. vivir nuestra vida en adoración a Él cuando estamos ahí afuera. Because I'm not so sure that I get it sometimes. Porque yo mismo no estoy seguro que a veces lo entiendo. Sometimes I don't live like I'm a son of the promise, Algunas veces yo no vivo como que soy hijo de la promesa, a son of the covenantal promise. el hijo de un pacto de promesa. Sometimes I think I'm self-sufficient. I got this. I can do this myself. Algunas veces siento que soy autosuficiente y me digo, yo puedo hacer esto yo mismo. That's not the gospel. Ese no es el evangelio. Or sometimes I lean on God's grace so much, O algunas veces lo que hago es que dependo, me apoyo en la gracia de Dios demasiado. and that's it. Y eso es suficiente. I don't have to be nice to that person. Yo no tengo que ser bueno con esa persona. She was rude to me first. Ella fue bien grosera Why, conmigo. why do I have to humble myself? ¿Por qué tengo yo que humillarme? She needs to be called out. Ella tiene que ser regañada o le tienen que dar una reprimenda. And I have to remember Y tengo que recordarme that when Jesus was here in the flesh, que cuando Jesús estaba aquí en la carne, he talked about the law. Él habló acerca de la ley. And he summed the law up Y in él, Mark chapter 12. y él resume o cogió toda la ley en el capítulo 1 de Juan. Mark chapter 12, Marcos capítulo 12, verses 30 to 31. versículos del 30 al 31. And he says this: Y él dice esto: Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this: love your neighbor as yourself. There is no greater commandment than these. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Yet, Sin embargo, I keep eating that silica gel packet, yo continúo comiéndome ese paquetito de gel de sílice, metaphorically speaking. hablando metafóricamente. I continue to need help being reminded Yo continúo necesitando ayuda para recordarme, because I keep forgetting. porque me mantengo olvidando Because eso. sometimes I want to perform, Porque algunas veces yo quiero actuar and sometimes I lean too much on grace. I don't have to do anything. y algunas veces me apoyo mucho o demasiado en la gracia, no tengo que hacer nada. What about you? ¿Qué tal tú? How about you? ¿Qué tal usted? Let's pray. Oremos. Holy God, Dios Santo, you started this covenant, you initiated this covenant. tú empezaste este pacto e iniciaste este pacto. It was your idea Fue tu idea, because you are a loving God porque tú eres un Dios amoroso and because you want to love us. y porque tú deseas You amar. choose to die for us on the cross. Tú escogiste morir en la cruz por nosotros. You desire to be in relationship with us. Tú deseaste tener una relación con nosotros. So I pray, God, Así que yo oro, Señor, that we don't forget the law, que nosotros no nos olvidemos de la ley, but that we live out those basic core values of the law. pero que nosotros podamos vivir esos valores principales de la ley. Not to attain salvation, No para nosotros obtener la salvación, not to be more blessed, no para ser más bendecidos, because if we are in relationship with you, if you are our Lord and Savior, we already have it. porque si nosotros estamos en relación contigo y tú eres nuestro Señor y Salvador, ya nosotros tenemos las bendiciones. So that when we love others, Para que cuando nosotros amemos a otros, we do it for you. lo hagamos por ti. That when we serve you, we want to serve you. Que cuando te sirvamos, nosotros querramos servirte. That when we live for you, we do it out of gratitude. Que cuando nosotros vivimos por ti, lo hacemos porque estamos agradecidos. And that we can desire to be in relationship with you. Y que nosotros deseemos estar en relación contigo. So help us, God. Ayúdanos, Dios. May we be people that when we are starting to slip away,
Que nosotros seamos personas que cuando empecemos a alejarnos or when we mess up, o cuando nosotros hagamos cosas erradas, we don't turn our back on you. nosotros no te demos la espalda. We don't allow shame to cause a rift between us, a gap between us. Que nosotros no permitamos que esos cambios hagan ese comportamiento haga una división entre tú y yo. That we can come to you at all times, Que nosotros podamos venir a ti en todo tiempo. not just when we're struggling with sin or No temptation, solamente cuando nosotros estamos batallando con pecado, but even when we're struggling with putting our faith in you, pero también cuando nosotros estamos batallando con poner nuestra fe en ti, our trust in you. nuestra confianza en ti. We love you, Lord. Te amamos, Señor. Help us to remember that we are children of the promise, Ayúdanos, Señor, a recordar que nosotros somos hijos de la promesa, children of the covenant, hijos del convenio, your children, tus hijos, and there's room for many more. y hay espacio para muchos más. So help us Ayúdanos, to be Señor, your agents, Lord, para ser tus your agentes, hands and feet para ser tus manos y tus pies, wherever we go. donde quiera que nosotros In vayamos. Jesus' glorious name, En el nombre glorioso de Jesús. amen. Amén.